Hay caminos que al hombre les parece recto. Hay cristianos que piensan que el asistir al templo de manera sistemática, continua, de predicar en los aires libres, de participar en los eventos de la congregación por mucho tiempo, les da la seguridad de que son salvos, que por las obras o récords de asistencia o participación en la congregación ya son salvos de la ira venidera. Quisiera recordarte un poco las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, encontramos la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola, el Señor Jesús nos narra la historia de 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En un contexto, antes de las bodas, el novio debió haber conocido a las 10 vírgenes personalmente. Unas eran más apegadas a él, y en cambio a las otras las conocía solo de vista. Las unas esperaban con ansia la llegada del esposo para entrar a las bodas. Las otras lo tomaban todo a la ligera. Ambas participaban de la comunidad, pero unas siempre estaban en comunicación, tenían una relación con el esposo. Las otras les daba igual saber de él como no saber del esposo. Cuando llega el día esperado de las bodas, las vírgenes prudentes estaban preparadas para el encuentro con el esposo, guardando aceite para sus lámparas, para que nunca se les apagara, mientras que había vírgenes insensatas que les dio igual estar preparadas o no. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Muchas veces el ser miembro activo, predicar, cantar, dirigir, ser ujier, ser parte de la directiva de una congregación, inclusive ser el pastor de la misma, si no tenemos una relación de amistad, de amigo con Dios por medio de la fe en Jesucristo, no es garantía de que seremos arrebatados. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después también vinieron las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Y en el versículo 12 dice: «Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco». Esto es lo horrendo, que después de haber tenido un récord, de haber sido cristianos por 15, 20, 30, hasta 40 años, y de repente al final tu Señor te diga: «De cierto os digo que no os conozco». ¿Qué expectación de juicio y de hervor de fuego nos ha de devorar en ese momento? Las Escrituras dicen en Mateo 7, 21 al 23: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Muchos me dirán en aquel día: «Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros». Entonces le declararé: «Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». No nos confundamos. No es por obras, según Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia, por la fe en Jesucristo. Así es, mi querido hermano. Debemos dejar de pensar que lo que hacemos por Dios nos va a salvar. Él no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. No es lo que hagamos. Eso no nos va a salvar. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios.
que tiene misericordia. El ser obediente de manera humilde, así como nos lo enseñó nuestro Señor y Rey Jesucristo, cuando dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si Él, siendo Dios en su naturaleza, nos enseñó obediencia con humildad, o sea, no debemos ser altivos en nuestras obras o pensar que lo que hacemos nos da crédito de vivir una doble vida sin darnos cuenta. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que Dios los bendiga en Cristo Jesús.